esta sección, saludos nuevamente, en esta sección de señales bien debería de llamarse de otra forma. Podríamos llamarle Entre Ramones te vea. Cada lunes y cada martes tendremos aquí miércoles a don Ramón Tejada Holguín, acompañado de don Ramón Tejeda Rit. Y con ellos, pues, ojalá del 4, pues pretende de alguna manera otear o mirar a lo lejos las señales, ver cuáles son las señales que van de alguna manera trazando el futuro de la nación dominicana y de los acontecimientos. De eso se trata en realidad, presentarles a ustedes cada lunes y cada martes a Ramón Tejada Holguín. Bienvenido, Ramón. Gracias, Guillermo. El presupuesto parece pautar la agenda del día, puesto que también cierra ese tema en la agenda nacional, ya que la iniciativa presidencial de enviar las modificaciones, manteniendo el monto general, pues permite o garantiza el equilibrio y la racionalidad del propio presupuesto. Háblanos un tanto, Ramón. Bueno, a propósito de señales y de que se trata de observar, digamos, las señales que van perfilando una mejor nación, una mejor democracia para la ciudadanía dominicana. Yo creo que precisamente frente al presupuesto podemos ver cómo nosotros estamos avanzando hacia una nación de mayor nivel de institucionalidad, con mayores niveles de transparencia y que efectivamente las políticas públicas colocan el acento en la gente. Yo sé que mucha gente dirá, pero espérate, ¿cómo es que todas esas cosas pueden estar ocurriendo con el presupuesto nacional? ¿Cómo es que están esas señales visibles en eso que está diciendo? Cuando hay gente que se queja de que hay determinadas partidas que no se le da, que si debió dársele a tal o cual, etcétera. Yo siempre digo que para uno poder identificar un avance, para uno poder identificar si las cosas marchan bien, no necesariamente hay que ver exclusivamente el asunto de cómo nosotros quisiera que fueran las cosas, sino cómo eran antes. ¿Y cómo son? Y cómo son. Y cuáles son las restricciones que se tienen. Entonces, por ejemplo, el presupuesto nacional es el principal instrumento de desarrollo de cualquier país. En un año es donde el gobierno dice, vamos a invertir en tales y tales cosas, vamos a obviar tales y tales otras, esto nos va a dar algunos beneficios para la ciudadanía, esto no nos lo va a dar, etcétera, etcétera. Es decir, es el principal instrumento donde se deciden las inversiones, si en políticas sociales, si en inversión, si en carretera, en todo. Entonces, la primera señal que es interesante observar en este presupuesto, cuando hablaba, por ejemplo, de institucionalidad, en los últimos 2 años, el presupuesto nacional llega al Congreso en las fechas previstas. Es decir, en la fecha que está prevista en la Constitución y en la Ley de Presupuesto. Pero además llega como dice la Constitución y la Ley de Presupuesto. Tal cual, según cumpliendo con todos los reglamentos que ahí están. Por ejemplo, con una reclamo sentido por la gente, el 4% de la educación que está en una ley. Religiosamente el gobierno ha cumplido con ese 4%. Y así con las demás partidas. Ese es el primer elemento que yo digo de por qué la institucionalidad. Segundo elemento que nos permite decir que este presupuesto tiene mayores niveles de institucionalidad que antaño. En este presupuesto se consigna una mayor cantidad de instituciones gubernamentales, porque es un proceso paulatino, que va a entrar en lo que llaman la cuenta única. ¿Qué es la cuenta única del Tesoro? La cuenta única del Tesoro no es más que una cuenta que está controlada por la Contraloría de la República, que tiene mayores controles, y que evita que las diversas instituciones estatales tengan diversas cuentas que manejan discrecionalmente. Es una sola cuenta en donde se establece que el dinero que se va a entregar a una institución va a depender de los planes que esa institución haya presentado, que es lo del presupuesto por resultado. Entonces, ese es el otro elemento que nosotros podemos decir positivo en este plano de la transparencia
y de la institucionalidad. Una pregunta ahí, porque yo tengo que estar aquí haciendo Claro. la pregunta que mucha gente no puede hacer por ahí. ¿Por qué tiene que estar establecido en el presupuesto cuáles instituciones van entrando en la cuenta única del Tesoro? Por ejemplo, porque eso no puede hacerse de un plumazo. Todas las instituciones van a entrar en la cuenta única del Tesoro. Bueno, ese sería el deseo, ahí es donde nosotros vemos las restricciones. Entonces, ¿por efectivamente, qué el no? deseo es toda la cuenta única. Ahora, vamos a ver. Una institución cualquiera que tiene 5 o 6 cuentas, tiene 300, bueno, no voy a decir 300, tiene 1.500 empleados, tiene determinados compromisos que tiene que cumplir con proveedores, que pueden ser desde la estructura física, ingeniería, desde los servicios, comida, médico, seguro de salud, todo eso. Tú no le puedes decir inmediatamente, y paga todo eso en función de determinadas cuentas diferentes, y tiene una contabilidad establecida. Tú te imaginas que tú le digas, usted tiene que ir a la cuenta única ya. Hay que preparar eso, porque además tiene son ingresos procesos propios, administrativos, y puede tener ingresos propios. Son procesos administrativos que conllevan una planificación determinada. Claro, alguien podrá decir, algunas van más lentas que otras, es cierto, pues hay algunas instituciones que se resisten, es inevitable, pero se está haciendo lo imposible para que todas entren. Y la buena noticia es que efectivamente la cantidad de instituciones que ha entrado a la cuenta única, bueno, vamos a verlo, se han eliminado alrededor de 3.000 cuentas. ¿Ustedes se imaginan lo que significaba eso? Eliminadas alrededor Eliminada, de 3.000 cuentas sí, que tenían las diversas instituciones. Entonces, imagínense. Había una institución que tenía 30 cuentas. No, hay una que tienen 100. 100 cuentas. 100 cuentas. Entonces, De manera que tú no tenías controles porque tú podías un dinerito aquí, pero además los intereses de esos dineritos a dónde iban. ¿Tú entiendes? O sea, en fin, el manejo hacía más discrecional el manejo de las instituciones. Con esto hay un mando central y una mayor posibilidad de chequeo, de mirada, de transparencia. Déjame ver, espérate. Porque además la Contraloría ya tiene una sola cuenta y ahí es que deposita. Y de ahí a diferentes ramas según los proyectos. Pero además de eso en el presupuesto, ¿por qué en el presupuesto se pone? Porque ahí es donde se decide a quién se le va a dar los cuartos. Entonces tú le pones ahí, mira, así. Pero además de eso, en el presupuesto tú ves que tiene algunos planes, pero una gran cantidad de instituciones, de nuevo también porque es un proceso que conlleva planificación, tedioso, etcétera, ya ha entrado a la idea de presupuesto por resultado. Es decir, a ti no se te da el dinero porque tú dices, yo voy a hacer esto. Tú dices, yo voy a hacer esto, y los pasos que voy a hacer esto es aquí, así, así, y me van desembolsando en función de lo que yo voy haciendo. Y para el siguiente paso, yo tengo que presentar lo que ya yo hice en lo que yo me comprometí anteriormente. O sea, que es el presupuesto por resultado. No, bueno, yo te voy a dar mensualmente tanto para que tú hagas lo que tú dices que va a hacer y no te superviso ya. No, no, no. Ahora hay también una supervisión. Yo creo que otro elemento que hay que hablar, que es donde se presentan las quejas, es en los montos. Por ejemplo, ahora se hizo en el día de hoy una decisión sobre mover algunos montos. Aquí tenemos un problema serio en República Dominicana que tenemos que entender. Es un problema estructural, histórico, que no se puede resolver de la noche a la mañana. Y es, el presupuesto se supone, dicho de la manera más sencilla, que no es más que un asunto donde tú dices, yo voy a recibir tanto y yo voy a gastar tanto. El mejor presupuesto del mundo es aquel en el que tú recibes mucho más de lo que gastas. Eso es imposible en el presupuesto nacional, porque tenemos una gran deuda externa desde hace mucho tiempo, interna también. ¿Sí? El Estado está endeudado y de hecho se recomienda que no se siga endeudando más o que lo haga muy poco. Y la cantidad, de manera prudente. Yo me imagino que el público se puede pensar que un Estado, la cifra que se debe de intereses nada más por este año, consignada en el presupuesto, es alrededor de 16.900 millones, 17.000 millones. ¿Usted sabe lo que son 17.000 millones? Yo no llego a contar 17.000 millones. Solo de intereses. Millones de dólares. Entonces, tú te pones a pensar, pero espérate, ¿qué es esto? Esta cantidad de dinero evidentemente de algún lugar tiene que salir y no podemos dejar de pagarla. Y si le agregamos el capital, ¿a cuánto llega eso? Bueno, si le agregamos capital es la deuda. Otro cálculo. Otro cálculo. Pero además de eso, nosotros tenemos que
tenemos una deficiencia grande en República Dominicana, que es el sistema eléctrico. Y hay que entregar un subsidio de una cifra similar, un poquito menos, bueno, menos, pero creo que son 10.000 más o menos, pero es significativa. Cuando nosotros nos venimos a calcular, nos damos cuenta que solamente en eso nosotros ya tenemos comprometido ahí fácilmente el 25%, el 30% del presupuesto nacional. Y lo otro es lo que nos queda para nosotros decidir qué hacer. Nos y en queda ese un contexto, 75% para hacer todo. En ese contexto, solamente el gasto social es alrededor de 40 y pico %. O sea, solamente el gasto social. Lo que quiere decir que es un gobierno que el dinero que tiene disponible para gastar, lo está tratando de gastar en la gente. Gastos sociales. ¿Cuál es la relación, perdón, Ramón, Sí, sí. entre presupuesto, un presupuesto equilibrado, el posible, por demás, elaborado transparentemente, puesto a disposición del Congreso y del país en los límites constitucionales? ¿Cuál es la relación con el llamado déficit fiscal? Ya hablaste de deuda pública. No, precisamente el déficit fiscal no es más que eso, o sea, entrada y salida. Yo recibo menos de lo que estoy gastando, es un déficit. Esa es la idea. Y el déficit fiscal, obviamente, lo que significa es que los ingresos míos van a ser menores. Cuando se calcula en el presupuesto, dice, este presupuesto va a tener un déficit de X. Los ingresos que yo voy a recibir van a ser menores que lo que yo voy a invertir, que lo que yo voy a gastar, ¿no? Hay varios tipos de déficit. Lo que pasa es que a grandes rasgos, por ejemplo, un presupuesto puede ser que no tenga un déficit, pero es porque está consignando que lo que va a pagar lo va a hacer cogiendo prestado y que está como ingreso, ¿no? Y entonces a veces tú dices, bueno, no va a haber un déficit grande en este gobierno, pero en realidad sí va a haber. Claro. Lo que pasa es que tú lo vas a suplir con préstamos. Presupuesto y ejecución presupuestaria. Pero, bueno, decía, uno de los elementos a propósito de la ejecución importante que decía anteriormente es cómo la ejecución presupuestaria, es decir, el dinero que van a gastar efectivamente las instituciones, porque el presupuesto, como su nombre lo indica, es yo supongo que voy a gastar esto. La ejecución es lo estoy gastando. Entonces el presupuesto está hecho en función de resultados. La ejecución va a depender de esos resultados que vayan presentando las instituciones, según los planes que se hayan establecido. Pero lo que quiero decir es, ¿qué posibilidades hay de darle determinados recursos como han estado exigiendo algunas instituciones? Mire, este no es el presupuesto que todos deseamos, este es el presupuesto posible con las restricciones que acabamos de decir. ¿De cuánto es el presupuesto problema para este año? Alrededor de 630.938 redondeado. Millones. Como que era muchísimo cuarto. Sí. 630.000 millones. Millones de pesos. De los cuales 119.000 más o menos se van para educación. Es la primera vez que en un gobierno invierte tanto dinero en educación. 119 de 630. De 600, exacto. O sea que vamos ya. No, la educación como te dije, salud, educación, gastos sociales se lleva alrededor del 40% del presupuesto. Es decir, el presupuesto realmente explica esa posición que ha tenido el presidente Danilo Medina desde su toma de posesión, cuando dijo que las políticas públicas deben ir a servir a la gente. Y en ese sentido está el presupuesto, poniendo énfasis en educación, con estos recursos, en salud, que salud es cierto que tiene recursos insuficientes, pero son los que se pueden. Sí, como le decía, no es lo que yo deseo simplemente, es con los ingresos. Por ejemplo, en muchos luchadores sociales, muchos militantes de las organizaciones civiles y ciudadanos, tienden a no relacionar dos cosas que deberían estar relacionadas, que es la lucha por un mejor presupuesto para las políticas sociales y la lucha por una estructura fiscal más equitativa. Es decir, tú no puedes decir, no debe haber impuestos, nosotros no debemos pagar, tenemos que tener lo menos impuestos posible, y al mismo tiempo decirle al gobierno, usted tiene que gastar más en la gente. Y tú dices, pero espérate, ¿y de dónde recibo el dinero? Porque un presupuesto es entradas y salidas. Si tú quieres que yo invierta más en la gente, tú tienes que estar de acuerdo en que alguien tiene que pagar más en esto de los impuestos. O sea, una estructura fiscal más equitativa. Tú no puedes eliminar esas dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que una estructura fiscal sea más equitativa.
Una estructura fiscal más equitativa, sí. Te lo trajo, explíquelo. La idea de que la gente, por ejemplo, si todo el mundo dice, vamos a pagar el ITEVI, 16%, 18%. El ITEVI no es tan equitativo. ¿Por qué? Porque el que gana más y el que gana menos y el que no tiene, pagan exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de una estructura fiscal equitativa, estamos hablando de una estructura fiscal que permita que aquel que tiene más pueda pagar proporcionalmente más. Esto no quiere decir quitarle a los ricos, no. Este tipo de estructura existe en la mayoría de los países más desarrollados, en los países escandinavos, en los países europeos. Por ejemplo, en la mayoría de los países europeos, en unos más que otros. Para poner un caso, ¿quiénes utilizan más las carreteras, utilizan más los viajes yendo a las zonas turísticas, etcétera? Aquellos que tienen vehículos y que tienen mayor nivel de recursos. Bueno, ahí se le puede poner un impuesto a ese que no necesariamente van a pagar los pobres. Por ejemplo, el impuesto a la placa, etcétera. El que lo paga es el que usa la carretera. El que usa la carretera. Pero bueno, el mensaje era que el presupuesto nacional, que hoy ha sido ya definitivamente destrabada el debate, en donde hubo un acuerdo entre el gobierno central y la comisión bicameral que estaba estudiando el presupuesto, manteniendo los montos, manteniendo la misma cantidad de dinero. ¿Por qué manteniendo la misma cantidad de dinero? Porque entendieron que efectivamente no había forma de modificar esos montos porque los ingresos son limitados y los compromisos son muy grandes. Y no podemos tener un déficit más alto. No podemos tener un déficit más alto. Pero además hay un asunto que hay que entender. El gobierno actual está haciendo intentos para que los próximos presupuestos, este dinero que se invierte en el subsidio eléctrico sea más reducido. Por ejemplo, las plantas a carbón. La idea de cambiar la materia, la idea del pacto eléctrico puede permitir que se ahorre un buen dinero dentro del próximo presupuesto. Claro. Quizá el presupuesto a partir del 16 más o menos, ojalá y ya desde el 15 se empiece. Entonces, invertir más dinero en la gente. Pero lo importante es, y el mensaje que se quiere dejar, es que este es el presupuesto posible, un presupuesto equilibrado, que expresa las prioridades sociales según las limitaciones que se tiene de los ingresos y que además de eso no está diseñado para comprometer el futuro de la República Dominicana. Por el contrario, está reduciendo el déficit y está pagando la deuda y tratando de endeudarse lo menos posible. Una buena señal. Una buena señal. Una buena señal. De esta forma arribamos al final de esta sección de ojalá señal o señales. Y quiero advertir que a partir de las 9 de la mañana esta corporación estatal, este Canal 4, estará en conexión directa con el acto que se desarrollará a partir de las 9 en el Ministerio de Educación a propósito de dejar de alguna manera conmemorado o iniciado el llamado Mes de la Familia. Ahí se presentará una Eucaristía y por lo tanto nuestra transmisión en algún momento se traslada hacia el Ministerio de Educación. Pero de inmediato, en nuestra acostumbrada sección cultural, cita cultural, pues tendremos la compañía de Sara Germán, asesora audiovisual del Centro León, que nos viene a compartir, a darnos buenas señales por igual. Eso de inmediato. No sigan en sintonía con Ojalá del 4.